El Poder de los Pares es un podcast que busca reflexionar y pensar juntos acerca de cómo los grupos en diferentes ámbitos funcionan positiva o negativamente, colaboran, se potencian y logran llevar al máximo a cada uno de sus integrantes. Hablaremos de grupos en la educación, la salud, el deporte, la ciencia, la política, entre otros tantos. Creo y soy un convencido que todo comienza por un grupo. Te invito a sumarte a la conversación y pensar juntos en el poder de los pares. Presenta Vistage Uruguay, la organización mundial líder de CEOs donde tus pares te ayudan a tomar mejores decisiones, presenta El Poder de los Pares. Vistage, todo empieza por un grupo. Infórmate más en www.vistage.com.uy. El Poder de los Pares, con Alejandro Laborde. Jerry Gargulsky es director de TED en español, fundador y director de TEDx Río de la Plata. Es profesor de cursos masivos como hábitos, oratorias, aprender a aprender, memoria, creatividad, el rompecabezas de la vida, entre otros. Es autor, además, del podcast Aprender de Grandes y cofundador y profesor en el mundo de las ideas. Jerry es licenciado de física de la UBA y tiene un doctorado en ciencias de materiales del MIT. Por 13 años fue consultor en la BCG y por 5 años fue columnista en Basta de Todo en Radio Metro. Participó del torneo mundial de ajedrez por correspondencia cuando las cartas demoraban 15 días y una partida podía durar 3 años. Tiene un récord mundial y una vez lo confundieron con Diego Maradona. Bueno, hola Jerry, ¿cómo andás? Bienvenido. ¿Qué tal, Ale? Un placer estar acá. Muchas gracias por sumarte. Me gusta siempre arrancar este espacio preguntándole a las personas que vienen a qué se dedican. Es una pregunta re difícil y tengo varias respuestas, pero la que más me gusta últimamente es me dedico a construir excusas para hacer cosas con la gente con la que quiero estar. Wow. Esa es como mi última formulación de lo que hago. Obviamente no es muy claro qué es lo que hago con eso, pero a lo largo del tiempo fui encontrando buenas maneras de lograr justamente eso, haciendo lo que hago en Aprender de Grandes, en TED, en TEDx Río de la Plata, en el mundo de las ideas y algunas otras cosas que hago. Tienen que ver con generar espacios donde yo me sienta bien y donde ojalá otra gente con la que quiero estar también se sienta bien. Y ahí podemos construir cosas. El paraguas de todo eso es aprender durante toda la vida, encontrar ideas transformadoras y ayudar a que otros puedan acceder a esas ideas y cosas por el estilo. En eso estamos hoy, esto de aprender toda la vida, que es un poco el capítulo del podcast de hoy. Y para vos, ¿qué significa la palabra aprendizaje? Que es una palabra que cala muy hondo en vos, por lo que haces. Claro, obviamente tiene muchas acepciones técnicas, pero para mí esencialmente es ensanchar la vida. Yo durante mucho tiempo soñé con alargar la vida, con vivir muchos años. De chiquito quería ser inmortal y últimamente, en las últimas década o década y media, estuve leyendo mucho y conociendo bastante sobre estos intentos que hacemos los seres humanos para prolongar la vida. Y hay gente que dice que la persona que va a vivir 1000 años ya nació. No sé si ya nació o no, pero hasta ahora, a pesar de que pudimos subir la expectativa de vida, todavía nos seguimos muriendo. Los más viejos se siguen muriendo a los 100, a lo sumo 110 años. Entonces todavía no corrimos la frontera del más viejo. Falta para eso. Y lo que me di cuenta hace no tanto tiempo es que no lo voy a ver yo. Eso va a llegar en un momento en el cual yo ya no... O sea, me voy a morir. Digámoslo directamente, me voy a morir. Quizás lo vean mis hijos o mis nietos o mis bisnietos y ellos puedan elegir vivir tanto como quieran, que es algo que a mí no me va a llegar, cosa que al principio me entristeció mucho, me bajoneó, digámoslo directamente, porque hubo decenas de miles de generaciones de seres humanos y me lo pierdo por un par de generaciones. Pero bueno, una vez que hice el duelo de que no voy a vivir para siempre, dije, si no puedo alargar la vida, ¿por qué no ensancharla? Y para mí ensanchar la vida tiene que ver con enriquecer lo que vivimos en cada momento, con hacerla más ancha, con aprender justamente. Me parece que aprender es esta cosa espectacular que tenemos los seres humanos, que la damos por sentada que es así, pero la mayoría de los otros seres vivos no pueden hacer lo que podemos hacer nosotros, de cuando cambia el entorno, cuando cambian las circunstancias, poder nosotros construir nuevas formas de ver el mundo, nuevas formas de actuar que se adapten a eso y que aprovechen lo que está pasando en cada momento. Y esa inquietud o esa motivación de ensanchamiento y esta asociación que haces entre aprendizaje y ensanchamiento de la vida, ¿de dónde surge?
¿Cuándo son tus primeros recuerdos de empezar a contactar con esas ganas de aprender? Creo que es una de las cosas más lindas que podemos hacer en la vida. O sea, compite y está pareja quizás con los vínculos, el amor, la amistad y esas cosas, o poder tener un impacto positivo en el entorno. Me parece que aprender es la manera de crecer, de, no sé, lograr lo que querramos lograr en la vida, o alcanzar nuestro potencial. Y todas esas frases hechas tienen que ver con conocer cosas. Aparte, de chiquito soy muy curioso, me encanta conocer el mundo. Siempre de chiquito soñaba con descubrir los misterios del universo. Y por eso en un momento me dediqué a la física y después salté y empecé a hacer otras cosas en ese camino de tratar de seguir aprendiendo. ¿Y por qué surge en vos esto? O al revés, mira, a mí siempre me llamó mucho la atención cómo los ciclos de aprendizaje normalmente eran primaria, secundaria, educación terciaria, después aparecieron los posgrados, digamos, pero como un ciclo finito, así, bueno, hasta acá llegué, digamos, ¿no? Esto ¿por qué pensás que surge esto de seguir aprendiendo? ¿De dónde viene ese concepto de seguir aprendiendo? Claro, creo que el modelo educativo que tenemos histórico, que ya lleva siglos, estaba pensado o diseñado para un mundo que no cambiaba tanto, ¿no? Un mundo en el cual lo que pasa hoy es más o menos lo que va a pasar el año que viene o dentro de 10 años, cosa que fue así durante mucho tiempo. Pero últimamente, obviamente, el cambio se ha acelerado y la velocidad de cambio es altísima, con lo cual, si seguimos con esa modalidad de dedicarle el primer 20% de nuestra vida a formarnos y el otro 80% a usar ese conocimiento para algo, ese conocimiento rápidamente queda obsoleto, muy rápidamente y cada vez más rápidamente. Entonces ya no es que sea un deseo, un placer hacerlo, casi por necesidad tenemos que seguir adaptándonos a ese mundo cambiante. Entonces no nos queda otro que seguir aprendiendo. Entonces una cosa que se puede hacer es, en lugar de dedicarle 20% de nuestro tiempo al principio de la vida, full time, todo nuestro tiempo dedicado a aprender y después el otro 80% a ver qué hacemos con ese aprendizaje, creo que lo que en el otro extremo lo más apropiado, creo, para la situación del mundo actual sería dedicarle el 20% de nuestra vida durante toda la vida. Y no todo concentrado al principio. Eso por un lado. Y por otro lado me parece que es una cuestión de placer también, y es muy lindo sentir que uno crece cuando aprende. De todas las formas de aprender o de seguir aprendiendo toda la vida, digamos, vos podrías haber elegido leer, viajar, que sé que lo haces mucho también, pero arrancaste este podcast que se llama Aprender de Grandes, en el que hablas con otras personas que te inspiran, que admirás, para aprender de algunos conceptos: educación, salud, deporte, pareja, amigos, vínculos, en fin, un montón de cosas. ¿Por qué elegiste ese camino de hablar con pares para seguir aprendiendo? Y por el poder de los pares. Hay varias razones. Aprender de grandes tiene dos acepciones. La primera es quizás la más obvia, de decir aprender durante toda la vida, cuando ya no somos chicos, aprender de grandes. Y la otra es aprender de los grandes, aprender de grandes, de gente que uno admira, ¿no? Y creo mucho en la capacidad que tenemos los seres humanos de aprender, sobre todo conversando. Creo que la conversación es una de las principales herramientas que tenemos para no solo vincularnos, que es o compartir información, sino también para ensanchar la vida, para aprender. Lo que hago en el podcast, que ya lleva 7 años de vida, es invito a las personas que admiro y de las cuales quiero aprender. Nos encerramos en un estudio como este, sin límite de tiempo, apagamos los celulares y ya les anticipo desde antes que les voy a hacer una sola pregunta para arrancar, que es: ¿qué aprendiste haciendo lo que haces? Y después la conversación toma vida propia. No es una entrevista, sino que genuinamente una conversación donde hay un ida y vuelta, un ping-pong de ideas. Y sobre el final hago a todos siempre las mismas preguntas cortitas, pero eso ya es al final de la conversación. Y lo que me pasa es que después de 150 de estas conversaciones, siento que hice varios posgrados. O sea, me he nutrido con gente hiperdiversa y tengo la suerte de que hasta ahora todas las personas que admiro, que invité, dijeron que sí. Hay un par que todavía estamos tratando de agendarlo por temas logísticos, pero todos dicen sí quiero, cosa que me parece un lujo. Y lo hice para mí, lo hice porque yo quería aprender y tener la excusa de conversar con esto, y ahora tengo la suerte de que hay bastante gente que lo disfruta, que le gusta y que también aprende, ¿no? Entrevistaste en uno de los primeros capítulos a Mariano Sigmund, que se habla del poder de las palabras, ¿no? Este libro que tiene, que está muy bueno. ¿Vos pensás que hacen falta conversaciones
conversaciones genuinas para aprender entre nosotros, entre las personas, digamos, o que hablamos poco? Es súper necesario, iba a decir indispensable, pero supongo que habrá algún solitario que pueda aprender solo, pero la mayoría de nosotros somos bichos mucho más sociales y el intercambio con pares justamente es una de las principales herramientas para aprender. Sobre todo cuando tenemos un mundo complejo. Lo que me pasa en Aprender de Grandes, en las conversaciones del podcast, es que cuando le pregunto a la gente, y ellos saben que les voy a preguntar esto, ¿qué aprendiste haciendo lo que haces? Lo tienen que pensar. Y es algo que la mayoría de nosotros no nos dedicamos a tomar un poquito de perspectiva y reflexionar sobre ¿y qué aprendí en las últimas décadas haciendo lo que hago? Entonces surgen cosas increíbles. Por ejemplo, hablé con Alberto Rojo, que es un físico que hace investigación, publicó con premios Nobel y cosas así, pero también es músico, toca la guitarra, compone, fue el guitarrista de Mercedes Sosa, para darte una idea, y ahora también dibuja como los dioses. Y una cosa que me dijo él que me asombró muchísimo es que aprendiendo a dibujar me transformé en mejor guitarrista. Y al principio no lo entendí, entonces le repregunté, y esencialmente cada cosa nueva que aprendemos nos da una lente complementaria para ver el mundo y ver todo lo que hacemos en la vida. Y es una lente que podés mirar lo mismo que mirabas antes, pero desde otro punto de vista. Y eso te enriquece la mirada en todo lo que haces. Entonces, a pesar de que a veces uno siente que aprende cosas que no tienen nada que ver una con la otra, todo enriquece todo y nos hace más ricos como personas. En estos días que estás dando un taller acá, el rompecabezas de la vida, hablas mucho de la escucha. ¿Pensás que en las conversaciones hace falta mucha más escucha de la que tenemos para que se dé el aprendizaje real, digamos? Sí, creo que la respuesta es sí, obviamente, pero quizás no somos conscientes de cuán mal escuchamos en general. La mayoría de nosotros cuando está en una conversación está mucho más atento a su voz interna de qué voy a decir ahora, cómo voy a interrumpir, cuál va a ser mi aporte, que genuinamente a escuchar. Me pasó en Aprender de Grandes, sobre todo en los primeros episodios, que todavía no estaba muy canchero con esto, no estaba muy desarrollada la capacidad, o por ahí estaba nervioso o algo así, y reescuchando esos episodios me doy cuenta, quizás yo me doy cuenta, no sé si es obvio para todos, pero me doy cuenta que no estaba escuchando mucho. Y a veces la persona con la que conversaba me decía algo, me tiraba un centro y yo no cabeceaba. Es decir, me dijo algo que daba para seguir profundizando en eso y yo ya tiré la próxima pregunta o el próximo tema que tenía en la cabeza porque estaba pensando en eso. Entonces lo que me pasó con el tiempo fue que fui ganando confianza de que si escucho con 100% de mi atención, si trato de acallar un poquito esa voz interna que está todo el tiempo pensando ¿y ahora qué digo? ¿y ahora qué digo? ¿y ahora qué digo? Es mucho más rico lo que aprendo y también la conversación está mejor porque la otra persona se da cuenta que yo estoy ahí, que estoy presente, que estoy conversando y la conversación va a profundidades que si no, no llega. En varios capítulos del podcast tuyo hablas de que la mejor manera de aprender es de rodearse de gente lo más distinta posible, que va, siento o me parece muy en contra de la tendencia que tenemos que es de rodearnos de gente parecida, ¿no? Entonces, ¿pensás que es posible para todo el mundo esta capacidad de rodearse de pares en el sentido de que somos iguales, pero que somos distintos porque tenemos formaciones, miradas, experiencias, opiniones diferentes? Es re difícil, como vos decís, la naturaleza es estar con gente parecida a vos en muchas dimensiones. Siempre hay algunas diferencias, pero gente de tu rango etario, con una trayectoria más o menos parecida, con gustos parecidos, incluso del mismo fan del mismo equipo de fútbol o cosas de ese estilo. Y no está mal, obviamente está bueno tener amigos así, pero en general ellos saben más o menos lo mismo que sabes vos. Entonces va a ser difícil que te sorprendan, que te digan algo que no sabías. En cambio, si te juntás con gente mucho más grande o más chica o distinta o con perfiles totalmente distintos, la probabilidad de que te asombren y que puedas aprender algo de ellos es más alta. Como no es una cosa natural, hay que hacer el esfuerzo. Cuando te cae la ficha de que es una fuente de aprendizaje espectacular, si haces el esfuerzo puede tener dividendos muy grandes. Me pasó en el podcast que conversé con una persona de 97 años de edad, con Alberto Neisberg, y con varias otras personas, quizás no tan grandes en edad. Hoy cumple 98 años Alberto. Wow. Hoy que estamos grabando esto, cumple 98 años Alberto, le mandé un mensajito hoy a la mañana. Lo conocí cuando siempre le digo, eras un pendejo de 94, le digo a Alberto. Y me hice muy amigo de él y es increíble cómo una persona de esa edad tiene una vitalidad que nos da vuelta a todos. Y también conversé con adolescentes y los adolescentes me enseñaron un montón también. Me mostraron, por ejemplo, grabé un episodio con uno de mis hijos, uno con cada uno de mis hijos, pero uno de ellos
me hizo ver que estaba equivocado en algo muy importante sobre la crianza de mis hijos. Ahí al aire me lo dijo y me dio vuelta, me hizo ver cómo yo siempre decía que está bueno encontrar una pasión, porque una vez que encontrás la pasión, todos los astros se alinean y podés dedicarte a lo que te gusta, te va a ir bien, no sé, te genera un montón de efectos y no está mal eso, pero él me dice, mirá, vos tenés pasión, me dice él a mí, mi hijo, ¿no? Mami tiene pasión, mi hermano tiene pasión, yo no tengo pasión, no encontré algo que me apasiona y es una mochila muy pesada la que tengo que cargar. Y yo digo, pará, nunca me dijiste esto, me lo estás diciendo ahora acá. Y lo que me di cuenta ahí es que la pasión no es algo que nos llegue como una varita mágica desde chiquitos, sino que en general, y de hecho para la mayoría de los casos, llega después de dedicarse mucho tiempo a algo con esfuerzo y con foco, y no siempre llega, a veces no llega, y entonces hay gente que encuentra un hobby que lo apasiona pero que tiene que trabajar de otra cosa y está bien también. Entonces hay como una diversidad de formas de llegar a tener una vida plena y poder disfrutar de la vida que no es la que quizás tuve la suerte de vivir yo. Y ahí, en ese caso que me contabas de tu hijo, que escuché la historia también, me dejó pensando mucho también en cómo a veces influimos negativamente a nuestros hijos. A veces los padres tienen un rol como negativo en ese proceso de aprendizaje, digamos, también. No sé si negativo. Hay gente que es un poquito tóxica, ¿no? Esa gente, por eso digo siempre que quiero hacer cosas con la gente con la que quiero estar. Y a veces me tocó trabajar con gente con la que no me llevaba bien o no me agradaba estar con ellos. Y bueno, con el tiempo tuve la suerte de poder ir podando un poquito eso y estar con gente muy diversa, pero con la que quiero estar. A pesar de esa diversidad o gracias a esa diversidad. En el podcast haces una pregunta que a mí me encanta, que es ¿qué cosas de las que tenías una opinión formada sentís que cambiaste de opinión en el último tiempo, digamos, ¿no? Que es una pregunta como muy potente que te hace pensar en algo, decir, como cambiar, no sé si ideales es la palabra, pero convicciones, ¿no? Que es un proceso de capaz que de desaprender. La parte de desaprender y los pares, vos la ves como un proceso que es necesario, digamos, que los pares nos ayudan a desaprender de cosas que a veces tenemos como muy arraigadas y que son como quistes que no nos dejan ver la realidad tal cual es. Está buenísimo. Bueno, ya te mencioné en el ratito que llevamos conversando al menos dos que reconozca cambios de opinión. Sí. Uno es el de alargar versus ensanchar la vida y el otro es cómo nace la pasión. En esas dos cosas en los últimos años cambié fuertemente de opinión y me parece que vivimos en una sociedad, una cultura que penaliza el cambio de opinión. Tenemos hasta frases hechas. En la prensa dicen, tal persona no resiste el archivo. Eso quiere decir que dice ahora cosas que se contradicen con las que decía antes. Y está mal visto culturalmente. Y a mí me parece terrible eso, porque somos seres vivos, somos seres complejos, el mundo cambia todo el tiempo. Sería un problema no cambiar de opinión. Para mí es justo lo contrario. Para mí cada vez que cambiamos de opinión tendríamos que festejarlo. Y alguien que no cambia nunca de opinión es el que debería ser penalizado. Siempre me gusta compartir una historia de dos entrevistas que le hicieron a Borges en un programa de televisión española, con una distancia de algunos años entre una y la otra, y en la segunda entrevista el mismo periodista le pregunta a Borges sobre un tema y Borges responde lo mismo que había respondido años atrás. Y el periodista le dice, pero eso es lo mismo que me respondió la vez pasada. Y Borges le dice, disculpe, no tuve suficiente tiempo como para cambiar de opinión. Y me gusta como una alegoría, si querés, de el elogio o la oda a cambiar de opinión cuando es fundado el cambio de opinión. Cuando pasan cosas y aprendés o el mundo cambia y decís, ¿sabes qué? Yo pensaba que la cosa iba para allá y en realidad va para este otro lado. Uh-huh. Te invito a hacer una pausa para escuchar en la segunda parte la motivación que nos dan los demás para aprender. ¿Cómo nos influencian nuestros pares en ese proceso? Hablamos además de la inteligencia artificial y el rol que va a jugar en los procesos de aprendizaje entre pares. Además, le pregunté a Jerry sobre el rol que va a tener el aprendizaje para toda la vida rodeándonos de otros en los próximos años. Presentó Vistage Uruguay, la organización mundial líder de CEOs donde tus pares te ayudan a tomar mejores decisiones, presenta El Poder de los Pares. Vistage, todo empieza por un grupo. Informate más en www.vistage.com.uy. El Poder de los Pares, con Alejandro Laborde.